la comida, lo cierto es que no corresponde nada más a eso, sino que los alimentos son la comida, por supuesto, pero también los padres tienen la obligación de proporcionarle lo necesario para que pueda vivir, que ejercen la patria potestad sobre ellos. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, los menores de edad tienen otras personas que tienen la obligación de dar alimentos, 8 años de edad o que deje de estudiar. Cumplir los 18 años, de todas formas se le tiene que dar pensión alimenticia mínimo hasta los 18 años. Ya no está estudiando, ya sea porque terminó o bien porque abandonó los estudios y se puso a trabajar, entonces usted puede pedir ya una cancelación. Van a realizar un estudio socioeconómico. Hola amigos, los saluda Emanuel Rangel, abogado, titular del despacho Rangel y Asociados. Con el gusto de saludarles desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el día de hoy les voy a explicar lo que son los alimentos. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué son los alimentos? Bueno, los alimentos, si bien podría sonar a la comida, lo cierto es que no corresponde nada más a eso, sino que los alimentos son la comida, por supuesto, pero también es el vestido, la salud, el techo, la educación y el esparcimiento que una persona necesita únicamente para sobrevivir. Los alimentos son una obligación que adquirimos a veces por contrato, las menos de las veces, y la mayoría de las veces por la propia ley. Es decir, al momento de que un niño nace, inclusive en algunas legislaciones se maneja que desde antes, los padres tienen la obligación de proporcionarle lo necesario para que pueda vivir. Y a este conjunto de cosas es a lo que solemos llamar los alimentos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quiénes tienen derecho a solicitar los alimentos? En primer lugar, toda persona menor de edad tiene derecho a que se le suministren alimentos por las personas que ejercen la patria potestad sobre ellos. Es decir, para ponerlo en palabras sencillas, los menores de edad tienen derecho a que sus padres les suministren estos alimentos. Aunque también existen otras personas que tienen la obligación de dar alimentos. Por ejemplo, al revés, cuando una persona se hace muy mayor y no puede conseguir sus propios alimentos, entonces los hijos tendrán la obligación de dar alimentos a los padres. También en otras ocasiones existe cuando los excónyuges o exconcubinos, exconcubinarios deciden separarse, también puede subsistir la obligación de dar alimentos. Pero en esta ocasión vamos a hablar básicamente de los alimentos que tenemos que darle a los menores de edad. ¿Hasta cuándo tengo que pagar pensión alimenticia? Hasta que su hijo cumpla los 18 años de edad o que deje de estudiar. Lo que suceda después, es decir, si su hijo ha cumplido los 18 años, pero sigue estudiando algo razonable, es decir, máximo licenciatura, entonces puede llegar a seguir necesitando alimentos y aunque la pensión alimenticia puede reducirse, lo cierto es que seguirá teniendo la obligación de dar alimentos. Ahora bien, si un menor de edad deja de estudiar antes de cumplir los 18 años, de todas formas se le tiene que dar pensión alimenticia mínimo hasta los 18 años. Si usted ya cuenta con una pensión alimenticia o ya le quitan de su cheque una cantidad por concepto de pensión alimenticia, y su hijo ha cumplido la mayoría de edad y su hijo ya no está estudiando, ya sea porque terminó o bien porque abandonó los estudios y se puso a trabajar, entonces usted puede pedir ya una cancelación de la pensión alimenticia. Una de las preguntas que más se realizan cuando vienen por una asesoría en cuestión de alimentos es cuánto tengo que pagar de pensión alimenticia o cuánto me van a dar de pensión alimenticia. Bueno, lo cierto es que no hay una cantidad exacta ni un porcentaje exacto. La ley dice
que los alimentos deben de pagarse con un principio de proporcionalidad. Esto es, según las necesidades del menor o según las necesidades del que se le tienen que dar los alimentos y según las posibilidades del que la va a otorgar, del que tiene que pagar esos alimentos. Entonces, para ello, van a realizar un estudio socioeconómico en los tribunales y a partir de ahí, el juez va a poder dictaminar con mayor veracidad cuánto tiene que pagar usted de pensión alimenticia. Eso sí, durante el proceso van a imponer una pensión alimenticia que usted tiene que estar pagando o que la persona a la que usted demande va a tener que estar pagando en tanto se lleva a cabo el procedimiento. Varía, depende de cada juzgado, depende de cada estado y tampoco se puede decir a ciencia exacta cuánto va a ser. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, al momento hay 9 juzgados de lo familiar y cada uno de los jueces puede llegar a imponer diferentes pensiones alimenticias dependiendo de la cantidad de hijos que tenga, dependiendo si menciona que tienen trabajo, si son mayores, menores de edad. Todo esto puede llegar a variar la pensión alimenticia. Le van a dar una provisional que sí puede ser arbitraria, pero es porque los alimentos tienen que pagarse sí o sí. Y en el transcurso del proceso, si ustedes no llegan a convenio, lo que se va a realizar es un estudio socioeconómico y en base a este estudio socioeconómico le van a decretar ya sea una cantidad. Puede ser cantidad fija, puede ser en salarios mínimos o puede ser un porcentaje de su salario, dependiendo de la situación. Recuerden que cada caso es diferente. Bien, ahora que ya te he platicado sobre los alimentos, seguramente te preguntarás cómo inicio una demanda de pensión alimenticia. Es muy sencillo, vas a venir a mi despacho y me vas a traer el acta de nacimiento de los deudores alimentarios, es decir, de las personas que van a pedir una pensión alimenticia, el acta de nacimiento. Y con ella vamos a realizar aquí una demanda de pensión alimenticia que vamos a interponer ante los juzgados familiares. Tú vienes, yo te hago la demanda, me la firmas y a más tardar el día siguiente hábil, yo la interpongo. A partir de ahí, nos van a dar un oficio para hacer el descuento de pensión alimenticia provisional y en su momento nos darán el de la pensión alimenticia definitiva. Eso sí, para pedir pensión alimenticia es necesario que el menor haya sido registrado como hijo de la persona a la que le vamos a cobrar. Si aún no tiene los apellidos, entonces primero será necesario exigir el reconocimiento de la paternidad, para lo cual vamos a hacer posteriormente otro video. A veces suele haber otro problema, que los hijos que tenemos nacen en el extranjero. Por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, es muy común que las personas den a luz en El Paso, Texas. Bueno, cuando se dé esa situación, es necesario que traigas ya sea una de dos opciones diferentes. Primero, de el acta de nacimiento que realizan en el consulado más cercano al domicilio de donde diste a luz. Ahí puedes ir y solicitar que hagan un acta de nacimiento mexicana para los niños menores de edad que son mexicanos, porque aunque hayan nacido en el extranjero, sus padres son mexicanos. De igual manera, si tu hijo no es mexicano, pero requieres alimentos, o bien se te complica ir otra vez al extranjero a solicitar un acta de nacimiento, lo que puedes hacer es traer el acta debidamente apostillada y si es en otro idioma distinto al español, necesitas traducir esos documentos al español, de preferencia con un perito en traducciones para que tenga plena validez y poder demostrar la existencia de estos menores de edad que tienen derecho a los alimentos. Bien, ahora ya sabes lo que hay que saber sobre los alimentos. Aunque si te quedan dudas o preguntas, hay dos opciones. Número uno, házmelo saber aquí abajo en los comentarios y posteriormente haré un diverso video sobre alimentos. O bien, escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales. Tú las tienes, ahí están a tu disposición para que puedas llegar a nosotros. También
te pedimos encarecidamente que si te ha sido útil este video, te suscribas y compartas con la mayor gente posible que creas que puedan llegar a necesitar esta información, porque así nos ayudas a ayudar más gente. Muchas gracias por estar aquí.